bien, amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. El tema de puertos sigue siendo uno de los temas constantes, por supuesto, en la agenda. Como no, tenemos a Chancay que se inaugura en algunas semanas, coincidente con la reunión, la cumbre APEC. Así que este tema siempre trae a colación cuál es el desempeño económico, ¿no? El movimiento, por ejemplo, de cargas que tienen los puertos en lo que va del 2024, ha crecido o ha bajado, cómo nos proyectamos ahora para el 2025 con este monstruo que va a significar Chancay, por supuesto, con la ampliación que hemos tenido en DP World, en el Callao, en el Muelle Bicentenario. Hans Vilcapoma, analista de contratos portuarios de OSITRAN, que es el organismo supervisor de las inversiones en este tipo de infraestructura, está con nosotros, por supuesto, aquí en Economía para Todos para conversar de eso y más. Hans, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Valeria, por la invitación. ¿Cómo va el 2024? ¿Cómo vamos con el tema, por ejemplo, de cargas de puertos? ¿Cuántos estamos operando en estos momentos en el Perú? ¿Qué tipo de cargas se están trasladando? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Cuál es el panorama? Mira, actualmente nosotros como OSITRAN supervisamos 8 contratos de concesión, ¿no? Y también supervisamos un terminal portuario de titularidad privada y de uso público que se llama Logística Peruana del Oriente, que está en Pucallpa. Y en general hemos visto que respecto a los terminales portuarios concesionados ha habido un incremento del movimiento de la carga, ¿no? Por ejemplo, en todos los terminales portuarios concesionados en el año 2023 han movilizado 54 millones de toneladas métricas. 54 millones de toneladas métricas en el año 2023. En el primer semestre del año 2023 se movilizaron 26,6 millones de toneladas de todos los terminales portuarios concesionados del Perú, ¿no? Que te he dicho que son 8. En el primer semestre del año 2024 ahora se ha llegado a movilizar 29 millones de toneladas métricas. Es decir, ha habido un incremento de 10,3% aproximadamente, ¿no? Y si estamos comparando primer semestre 2023 versus primer semestre 2024. Entonces ahí en toneladas métricas, movimiento de toneladas métricas. ¿Y qué cosa es el movimiento de toneladas métricas? Pues los puertos movilizan contenedores, carga rodante, carga fraccionada, carga suelta que no está dentro del contenedor, ¿no? Los contenedores también, ¿no? Entonces, si pesamos toda esa carga, eso nos da una cantidad de toneladas métricas al año que mueve cada terminal portuario. Y cuéntanos un poco, Hans, para aquellas personas que de repente recién están escuchando el tema de cómo funciona. Nosotros, o ustedes en todo caso, miran mucho el tema de las toneladas métricas porque es la forma en la que calificamos qué tan productiva es un puerto, qué tan productivo es un puerto. Para medir la productividad siempre es la cantidad de movimiento de carga por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, una productividad de contenedores. ¿Cuántos contenedores, cuántas cajas se movilizan por hora? Eso es productividad. En este caso solamente estamos hablando de volumen de carga. Volumen de carga anual. Y estamos hablando de un crecimiento de ese volumen de carga, ¿no? Hemos pasado, como indicaba, de 26,6 millones a 29 millones en el primer semestre, ¿no? del año 2024. ¿Y a cuánto apuntamos al cierre del 2024? Es decir, ¿con cuánto se espera cerrar en temas hemos llegado más o menos a 54 millones el año pasado, ¿no? Entonces es probable que también ese incremento de 10% continúe, ¿no? Probablemente llegaremos pues a unos 60 millones. Por ahí. ¿Y se gatille en el último mes con Chancay o el efecto Chancay todavía no se ve para el 2024 y probablemente se vea el 2025? Claro, lógicamente también el movimiento de carga de Chancay va a sumar, ¿no? Va a sumar al movimiento de carga que se moviliza, ¿no? Pero los datos que hemos publicado en la página web, ¿no? Que está público que ha realizado OSITRAN, es básicamente los terminales portuarios concesionados, nada más. No incluye, por ejemplo, Logística Peruana del Oriente, que es un terminal portuario de titularidad privada y de uso público. Como es el modelo de Chancay. Que es el modelo de Chancay. Hay dos modelos que está ahora mismo en el ámbito portuario, ¿no? Donde OSITRAN participa, ¿no? Uno de los modelos es los contratos de concesión, ¿no? Que como te dije han sido 8, ¿no? Está pendiente, por ejemplo, que se suscribe el contrato de concesión del terminal portuario de Marcona, de San Juan de Marcona. Con ese sería el 9º contrato de concesión. Y bueno, cuando empiece a operar Chancay, entonces vamos a tener ahora 2 terminales portuarios supervisados por OSITRAN
que van a ser de titularidad privada y de uso público, ¿no? Ok. Ahora, sí tenía, por ejemplo, esa duda, Hans, si nos ha ido relativamente bien el primer semestre de 2024, ¿cómo les ha ido a otros puertos de la región de América Latina? ¿Tenemos de repente esa data? ¿Perú sigue siendo un lugar altamente competitivo frente a otros puertos, no sé, en Chile, en otras zonas de Latam? Bueno, el Callao pues, ocupa un puesto importante dentro de los puertos de la costa oeste de Sudamérica, ¿no? Es el más importante. Pero obviamente este incremento, ¿no? del movimiento de carga que tiene el Perú, ¿no? La inversión que se viene con Chancay, ¿no? Eso también va a apuntar a que haya un incremento en el movimiento de carga. Se habla, por ejemplo, del caso de movilizar carga de transbordo. Es probable que Chancay movilice carga de transbordo que vaya para Chile o vaya para Ecuador, ¿no? Entonces, eso va a ayudar también al movimiento de carga, ¿no? Ahora, y de este crecimiento que ha habido en el primer semestre que se ha registrado en el 2024, cuando te refieres a toneladas métricas, ¿cuál es el puerto que ha parado la olla por excelencia en el litoral peruano? Sí. ¿Cuáles son los top 3, ¿no? de puertos que han tenido un buen desempeño cuando hablamos de movimientos de cargas? Sí, mira, siempre en el caso del Perú, ¿no? el puerto que más carga mueve es el puerto del Callao. ¿Y por qué el puerto del Callao más carga, ¿no? Los puertos tienen un área de influencia, ¿no? Es la zona donde sirve el puerto, ¿no? Eso se llama área de influencia. O en inglés le llaman hinterland, ¿no? Es el área de influencia del puerto. Y en el caso del puerto del Callao, pues tiene un hinterland inmenso porque tienes Lima y Callao. Tienes toda la población de Lima y Callao, que ¿no? concentra la tercera parte de habitantes. Del Perú. Ok. Entonces, eso hace que el puerto del Callao pues mueva muchísima carga y hemos visto en los últimos años, por ejemplo, que ha habido pues bastante congestión del puerto del Callao, ¿no? Entonces, con la entrada de Chancay, ¿no? en operación, eso también va a ayudar a que todo el hinterland de Lima y Callao, ¿no? cuente ahora con otra infraestructura cercano al puerto del Callao, ¿no? donde pues va a tener muelles modernos, grúas pórtico, ¿no? de muelle, grúas automáticas en el puerto de Chancay, ¿no? Un complejo de acceso bastante importante, no es grande, ¿no? para atender todo el flujo de camiones, y eso va a ayudar a que la capacidad portuaria de la zona de Lima y Callao, ¿no? y Chancay, obviamente, toda esa zona, pues incremente, porque vamos a tener mayor presencia, ¿no? mayor capacidad portuaria. Ahora, respecto a tu pregunta de quién es el que para la olla, como dices, ¿no? En el caso hablando de los millones de toneladas métricas, por ejemplo, DP World ha movilizado 9,9 millones de toneladas en el 2024, en el primer semestre. Entonces, empieza con DP World, que es el que lidera. El top. DP World. Ajá. Luego sigue APM Terminals. APM Terminals Callao, que está al costado de DP World. Y APM Terminals ha movilizado 9,3 millones de toneladas. Entonces, entre los dos ya casi estamos llegando a 18, 19 millones de toneladas métricas, ¿no? Más del 50% de lo que se tiene para este primer semestre. Claro, ¿no? Entonces luego ya siguen Matarani con 3,9 millones, ¿no? Paracas con 1,8 millones, Salaberry con 1,6 millones, Transportadora Callao, que está dentro del puerto del Callao, Transportadora Callao está dentro del puerto del Callao, al costado de APM Terminals. Y este terminal portuario, Transportadora Callao, que está dentro del puerto del Callao, acompañado con DP World y APM Terminals, ha movilizado 1,4 millones. Y ellos embarcan concentrado de minerales. Entonces, por ahí se embarca el concentrado de minerales que antes se embarcaba dentro de la zona donde está actualmente el terminal norte multipropósito, pero se hacía pues de una manera no adecuada, ¿no? Porque pues no había fajas herméticas transportadoras, ¿no? Ahora el puerto tiene un nuevo muelle, tiene unas grúas que se llaman ship loaders con unas fajas, ¿no? que son herméticas y los minerales pues no escapan, no salen, no contaminan y el embarque es mucho más rápido, más seguro.
Ahora sí, Ocitran, ¿qué rol va a cumplir? ¿No? Tú ya has especificado cuál es la nomenclatura que tiene Chancay. Y con esta nomenclatura ya explicada, ¿cuál es el rol que cumple ahí Ocitran? Ocitran supervisa los puertos, ¿no? Los terminales portuarios que son de uso público, infraestructura de transporte de uso público. Concesionadas. ¿No? Concesionado, o también en el caso de, por ejemplo, de Logística Peruana del Oriente, no está concesionado, sino obtienen la operación por un uso de área acuática que está regulado en la Ley del Sistema Portuario Nacional, en el reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, y pues ellos han solicitado área acuática para construir un muelle como empresa privada para brindar servicios, pero de uso público. Okay. Ahora, ojo, en los puertos, en el Sistema Portuario Nacional, hay muchos puertos, ¿no?, que han hecho parecido, han seguido la modalidad de Logística Peruana del Oriente, pero que ellos no son de uso público, sino son terminales portuarios de uso privado. Okay. Entonces ahí, por ejemplo, Ocitran no supervisa porque no es de uso público. Entonces nosotros tenemos que supervisar las infraestructuras de transporte de uso público, en el caso de puertos, de alcance nacional. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar desde Ocitran para futuras construcciones o futuros contratos en los puertos? ¿Están las reglas claras? ¿Hay confianza para los inversionistas de ver el rubro de puertos en nuestro país como un terreno ambicioso para construir y hacer empresa, incentivar la inversión privada? Ocitran, Claro. ¿cuál es la mirada que tiene con esto? Sí, mira, nosotros cómo participamos en el ámbito portuario. En el caso de los terminales portuarios concesionados, tenemos los contratos de concesión, y los contratos de concesión establecen cuáles van a ser nuestras funciones. Ahí dice, por ejemplo, que tenemos que supervisar la inversión en equipamiento, en infraestructura, ¿no? Entonces, la Autoridad Portuaria Nacional aprueba un expediente técnico, y ese expediente técnico nos remite a Ocitran para que nosotros supervisemos la construcción de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje damos nosotros? Nosotros pues siempre vamos a cumplir, ¿no?, con nuestro rol que tenemos como Ocitran de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión, supervisar que las inversiones se realicen de conformidad con el expediente técnico aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Vamos a hacer nuestra labor de regulación, por ejemplo, cuando hay servicios, cuando se prestan servicios en condiciones donde no hay competencia, entonces Ocitran regula la tarifa, porque no hay competencia, ¿no? Entonces, eso también es una función de Ocitran, y obviamente vamos a continuar con nuestra función, siempre de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Como por ejemplo la excelencia, ¿no?, y todos los valores que tenemos en la empresa. Ahora, Hans, ya para cerrar la entrevista, estos 29 o estas toneladas métricas a los que se ha llegado, que ha reflejado un crecimiento del 10% en el primer semestre del 2024, implica que ya hay una recuperación a niveles prepandemia, todavía estamos en camino. ¿Cuál es la realidad si es que de repente comparamos el primer semestre de 2024 versus el primer semestre 2020, 2019? Sí, una buena pregunta. Me gustaría, por ejemplo, acá referirme al tema de la cantidad de TEUs que no hemos visto, ¿no?, que es importante también, no solamente ver la cantidad de toneladas métricas en el ámbito de crecimiento de los puertos, ¿no?, sino también en la cantidad de contenedores, que eso también nos va a dar una idea de cómo está creciendo el país, ¿no? El movimiento de contenedores es importante porque a través de los contenedores pues se moviliza un montón de carga que activa la economía, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de contenedores, por ejemplo, todas las concesiones han movilizado en el año 2023 3 millones de TEUs. Un TEU es un contenedor que mide 20 pies de longitud, ¿no? Entonces, de esa manera se comparan el movimiento de carga en contenedores a nivel mundial. Entonces, todos los portuarios a nivel mundial hablan siempre de TEUs, ¿no? Ese es el lenguaje. Entonces, en el año 2023 hemos llegado a 3 millones de TEUs. En el primer semestre del 2023 todos los concesionarios han llegado a 1,4 millones de TEUs. En el primer semestre del 2024 se ha llegado a 1,5 millones de TEUs. Entonces, hay un crecimiento ligero, pero está. De más o menos 6,5% de movimiento de contenedores. Ahora, en el caso del movimiento de contenedores, APM Terminals, por ejemplo, en el año 2023 ha movilizado 1,07 millones de TEUs. Ya pasó el millón de TEUs, APM Terminals, ¿no? DP World
ha movilizado 1.59 millones de TEUs, ¿no? Entonces, la cantidad de contenedores que se está movilizando es bien considerable, ¿no? 1.59 millones y 1.07 para APM Terminals, ¿no? Es un buen año, ya con esto cierro, Hans, claro. es un buen año para seguir incentivando y fomentando el sector portuario en nuestro Claro, país. por supuesto. Y creo que 2025 pinta un año que va a dar sorpresas. Siempre tenemos que crecer en el ámbito portuario porque es un eslabón importante de la cadena de suministro. No es posible que hayamos tenido tantos años sin grúas pórtico, por ejemplo. Si tú ves, hace 10 años no había grúas pórtico en el puerto del Callao. Entonces, el desarrollo del puerto es importante para la economía. Es crucial, por eso es que se ha creado la Ley del Sistema Portuario Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, la creación de la Autoridad Portuaria Nacional y toda la política que tiene años y ahora se ven los frutos, ¿no? Claro. Muy bien, Hans, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Muy interesante la explicación y de los avances que vemos, al menos este primer semestre del 2024. Esperemos que sea sostenido y apunte hacia arriba conforme pasen los años. Hans Vilcapoma, analista de contratos portuarios de Ocitran, estuvo con nosotros. Hans, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, hacemos una pausa.